creo que fue un tiempo de mucha bendición. Como he dicho, vamos a ver en esta mañana el capítulo 23 y 24. Yo no sé qué tal ha ido tu semana, la de cada uno de los que estamos aquí. Hemos escuchado ahora un vídeo que yo no lo había visto y lo veo con vosotros, quizás la primera vez para muchos de nosotros. Pero no cabe duda que los problemas, las adversidades, las aflicciones que están pasando estos hermanos probablemente son muy diferentes a las que tú y yo podamos estar viviendo en este momento. Que no digo que tus problemas y mis problemas sean poca cosa, no estoy diciendo esto, pero evidentemente las circunstancias pueden ser muy distintas. No sé cuánto tiempo llevas quizás tú que me estás escuchando en esta hora, cuánto tiempo llevas experimentando una situación adversa, difícil. Yo he conocido hermanos que en el día de hoy siguen, después de muchos años, siguen postrados en cama, pasando realmente terribles pruebas, tribulaciones. Les escucho y no cabe duda que están confiando en el Señor. Pero cuando luego me voy a mi casa y pienso en lo que están viviendo estos hermanos y hermanas, digo, ¿sería yo capaz de mantenerme tan firmes como ellos en medio de esta situación? Porque no cabe duda que es muy fácil hablar desde la teoría. Podemos incluso transmitir lo que dice la Biblia, pero cuando uno pasa por ciertas circunstancias difíciles, duras, quizás una enfermedad, la pérdida del trabajo, problemas en el matrimonio, la muerte de un ser amado. Una cosa es verlo desde cierta perspectiva. Si yo no he vivido eso, evidentemente sí puedo ayudar a esas personas, me puedo acercar, puedo compartirles consuelo, pero evidentemente no es lo mismo el haber pasado eso que simplemente conocerlo. David tuvo que vivir durante muchos años, hermanos y hermanas, muchos años como fugitivo. Y de hecho estamos en ese periodo de su vida donde él durante años estuvo huyendo de un lugar a otro, porque había un señor que, como vamos a ver en esta mañana, todos los días iba a por David. Quería quitárselo de en medio sí o sí. David no había noche que él se acostara y dijera, me levantaré mañana, abriré mis ojos, podré experimentar el aire, respirar. ¿Qué me espera mañana? Lo cierto es que durante un periodo difícil de su vida, él lo pasó huyendo para que no le diesen muerte. Dice capítulo 23 que tenemos ahí delante, versículo 14, que David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Bueno, estuvo en diferentes lugares, pero fijaos, y Saúl, el rey Saúl, lo buscaba todos los días. Que te duela una parte de tu cuerpo un día, ay, que esta mañana me duele un huesito por aquí, una pierna, un brazo, pero que estés todos los días, todos los meses, y esto durante años, experimentando el sufrimiento físico, eso tiene que ser muy difícil para algunas personas. David, en este periodo que vivió, donde continuamente estaba huyendo de un lugar a otro, hay al menos 5 cosas que él experimentó y vamos a ver en estos 2 capítulos en esta mañana. En primer lugar, vemos que él fue una persona, David, que fue una persona traicionada, fue traicionado. Fue una persona que recibía mal cuando él hacía un bien. Esto es muy duro, ¿verdad? Cuando tú haces un bien a una persona y que esa persona te haga luego un mal, te devuelva mal por bien. Esto es lo que vemos en los primeros versículos del 1 al 13. Ya en el capítulo anterior que vimos la última vez, vimos cómo David, una vez que había dejado a salvo a sus padres en Moab, a buen recaudo, allí con los moabitas, porque recordemos que su bisabuela Ruth era de aquel lugar, quizás todavía tendría parientes, voy a dejar a mis padres aquí, a papá y a mamá, protegerles para que no les pase nada.
Él se puso a salvo luego en un lugar fuerte, nos dice capítulo 22, versículo 4, en un refugio. Pero ahí, capítulo 22, versículo 4 y versículo 5, se nos dice que un profeta llamado Gad le dijo a David: no te quedes en este lugar. Yo sé que tienes miedo, yo sé que huyes de Saúl, pero no te quedes aquí. Ve a Judá. ¿Por qué sacar a David de su entorno de comodidad, de su zona de confort, cuando él estaba cuidando, protegiendo su vida y la de los hombres que estaban con él? ¿Por qué? Bueno, aunque no lo dice en ese texto, ahora cuando llegamos al capítulo 23 descubrimos por qué aquel profeta le dijo: vete a Judá. ¿Qué había en Judá? Pues bueno, en Judá había gente débil, gente que necesitaba protección, cuidado. Y ya que Saúl no estaba cumpliendo con su deber como rey de Israel y cuidar a la gente que estaba en su territorio, el profeta Gad envió a David a ese lugar, porque allí habían personas que necesitaban la ayuda de David, como vemos en este capítulo. David no solo se tenía que preocupar por sí mismo, por sus problemas y la de sus soldados, sino que tenía una misión que cumplir, y era la de defender a los débiles, a los desprotegidos. Por tanto, dejó esa fortaleza, capítulo 22, versículo 4, versículo 5, dejó esa fortaleza en la que se encontraba seguro y se marchó al bosque de Ared, que sería probablemente un lugar estratégico, no solamente para seguir escondiéndose de Saúl, sino también para llevar a cabo sus campañas bélicas contra los enemigos de Israel, los filisteos. En estos primeros versículos se nos informa que la ciudad de Keila, versículo 1, fue atacada y saqueada por los filisteos, de lo cual se dio aviso a David, versículo 1. Quien tenía el deber de proteger Keila era Saúl, hemos dicho, pero no. Él estaba más preocupado en dar con el paradero de David que cumplir con sus responsabilidades como rey. Pero David no podía quedarse con los brazos cruzados. Es verdad, podía haber dicho él: yo tengo problemas y que cada uno se las apañe y déjame a mí que yo resuelva los míos, como muchas veces actuamos tú y yo. Pero David diciendo: bueno, vale, a mí me están persiguiendo, a mí me quieren matar, quiero proteger mi vida, la vida de mis hombres, me quedo aquí. Pero él dijo: no, hay otros que necesitan mi ayuda, yo me voy a arriesgar. Y así lo hizo, así lo hizo. Él no se quedó con los brazos cruzados observando cómo los filisteos atacaban y saqueaban la ciudad de Keila. Por tanto, David decidió hacer algo, ponerse en pie, actuar. Eso sí, primero, como tenemos que hacer tú y yo, él primero consultó al Señor, versículo 2. Es decir, él propuso en su corazón buscar y hacer la voluntad del Señor. Por eso le preguntó: Señor, ¿iré a atacar a los filisteos? Y vemos que la respuesta del Señor fue afirmativa. Adelante, básicamente le dice el Señor ahí, y ayuda a los habitantes de Keila. Versículo 2, pero David estaba con un grupo de soldados. Ya habíamos dicho que eran 400 en los capítulos anteriores. En este capítulo ya se nos dirá que habían subido ya a 600 hombres aproximadamente. Un buen ejército, interesante. Y sus hombres no estaban del todo convencidos de que esto fuera una sabia decisión, a ayudar a los habitantes de Keila. No creían que eso fuera sabio. Versículo 3. Por tanto, David tiene que por segunda vez consultar al Señor. Señor, ¿iré a defender a los de Keila? Quizás diciéndole: mira lo que dicen mis soldados, me gusta prestar atención a lo que me dicen otros, no quiero hacer las cosas por mi cuenta. Vale, tú me has dicho que vaya, pero mira a mis soldados la actitud que tienen. Señor, ¿esto es de tu parte? Hay una segunda consulta y el Señor le dice lo mismo. Adelante, ve que yo os voy a dar la victoria. Y así sucedió. Versículo 5. Es interesante, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo aquí, a pesar de que él estaba siendo perseguido, su vida corría peligro, David no tuvo reparo en hacer
lo que él sabía que se tenía que hacer, que era servir a Israel, servir a Israel. Él sabía que eso era lo bueno, lo correcto. Y si tenemos en cuenta las palabras de Santiago en su carta, él decía, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es añadido como un pecado. Eso es pecado. Saber hacer el bien y no hacerlo, y podemos poner las excusas que queramos. David podía haber dicho, pero ¿cómo me voy a meter yo en Judá? ¿Cómo me voy a ir para allá? Como bien me han dicho mis soldados, tenemos a Saúl por un lado, los filisteos por otro, pero que esto es una empresa suicida. Esto es una locura. Pero no, él decía, hay que hacer algo. Eso sí, primero consulta al Señor. Y el Señor le dio la victoria. Leemos versículo 5. Y después de su victoria en Keila, al vencer a los filisteos, resulta que la red de espías que tenía Saúl le avisaron de que David se encontraba en dicha ciudad. Eso sí, el informador, el espía, no le dijo a Saúl por qué David estaba en Keila. Y la razón es que él había ido a proteger, a defender, a librar a los habitantes de Keila de los filisteos. ¡Wow! ¡Qué bueno! Se merece un aplauso. Pero no, nada de esto se le dijo a Saúl. Por tanto, él, sabiendo que David, al cual perseguía todos los días, estaba en Keila, entonces se dispuso a ir inmediatamente a pillarlo, a cogerlo. Y es interesante cómo actúa Saúl, versículo 7. Él recibe la noticia de que David está en Keila como un regalo de Dios que le estaba poniendo en bandeja la vida de David. Fijaos, versículo 7. Le avisaron a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, fijaos, Dios lo ha entregado en mis manos, pues él mismo se ha encerrado al entrar en una ciudad con puertas y cerraduras. ¿Os estáis fijando lo que estaba diciendo Saúl? Él estaba pensando, evidentemente de manera equivocada, que era el Señor quien le estaba brindando la oportunidad de matar a David. Dicho de otra manera, Saúl está diciendo que Dios está a su favor en sus planes de matar a David. Y es posible, hermanos y hermanas, que también esto pueda suceder en nuestra vida, que a veces Dios permita ciertas cosas en nosotros, en nuestra vida, que nos abra ciertas puertas y que nosotros lleguemos a pensar que esas puertas que se están abriendo, que es algo que realmente viene del Señor, del Señor. Pero eso no es cierto. A veces Dios puede darnos ciertas oportunidades, nos abre ciertas puertas, pero realmente no es que Él nos esté diciendo, mira, haz esto, sino que a lo mejor simplemente nos está probando. No todo tiene por qué ser algo del Señor para nuestro favor, sino que el Señor permite ciertas cosas para que realmente podamos demostrar qué clase de fe tenemos. ¿Cuántas cosas hemos hecho a lo largo de nuestra vida y le hemos echado la culpa, la responsabilidad del Señor? Él me permitió hacer esto cuando realmente eso no era del Señor. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que mi esposa y yo nacemos en esta iglesia, hemos nacido en esta iglesia, desde niños nos conocemos. Cuando tuvimos la edad de la adolescencia hubo entre nosotros un flirteo, nos gustábamos el uno al otro. Y empezamos a enrollarnos, como dicen los jóvenes todavía hoy en día, ¿verdad? Después de un tiempo en que estábamos hablando, resulta que rompemos esa relación, como muchas veces pasa en las iglesias, que se forman parejitas y luego se rompen. Más vale que se rompan siendo novios que no luego cuando estén casados. Por tanto, si eso no funciona, que se rompa. Y nosotros rompimos cuando éramos adolescentes.
Resulta que incluso luego, con el tiempo, dejamos de asistir a la iglesia. Ella se fue por un camino, yo también por otro camino. E incluso ambos nos casamos. Ella se casó con un chico no creyente y yo me casé con una chica no creyente. Con el tiempo hubo problemas en nuestros respectivos matrimonios. Y ambos decidimos buscar al Señor. Comenzamos a venir de nuevo a la iglesia. Y nos vimos, después de años sin vernos. Hola, visito, nos saludamos. ¿Cómo te va? Bueno, nos hablamos un poquito acerca de nuestra relación y resulta que, como tenemos problemas en nuestros respectivos matrimonios, de hecho, ella ya se ha separado y yo estoy a punto de separarme. Y ese encuentro en la iglesia lo vemos como algo del Señor. Mira, volvemos a estar juntos. Es verdad que estamos casados el uno y el otro con nuestras respectivas parejas, pero el Señor nos ha traído a la iglesia. Rompemos con nuestros matrimonios, nos volvemos a juntar y luego nos casamos. Y decimos que esto vino del Señor porque ya cuando éramos jovencitos veníamos en la iglesia, ya habíamos tenido una relación de parejita que se rompió, pero ahora el Señor nos ha vuelto a traer a la iglesia. Bueno, esto que he ejemplificado poniendo a mi esposa y a un servidor como ejemplo, yo esto lo he vivido, conozco casos como este. Tremendo. Personas que utilizan al Señor pues para llevar a cabo sus planes que para nada tienen que ver con las cosas que Dios quiere para su vida. Saúl está diciendo, ¡oh, mira! Esto viene del Señor, que me ha puesto a David a un tiro de piedra. Ahí lo tengo. ¡Qué bueno! ¿Verdad? Poder llevar a cabo mis planes y atentar contra él. Pero esto no era del Señor. Esto no era del Señor. Estando David en Keila, resulta que él también tenía su red de espías, los cuales le informaron que Saúl iba a por él. Versículo 9. Es por eso que nuevamente David consulta al Señor en cuanto a qué debe hacer. Hace dos preguntas, Señor. ¿Saúl realmente va a venir a Keila a atraparme? Y el Señor le dice, sí, va a venir. Exactamente no sabemos cuál fue el sistema que utilizó David para consultar al Señor. Hay por ahí un sacerdote, Abiatar, tiene el efod, que pertenece a una prenda de los sacerdotes, que probablemente llevaba dos objetos llamados el Urín y el Tumín. No sabemos exactamente qué eran aquellos objetos, pero de alguna manera él recibió de parte del Señor la respuesta a sus preguntas. Señor, ¿va a venir Saúl a Keila? Y el Señor le dijo, sí, va a venir. Segunda pregunta, Señor, los de Keila, a esto que yo he ayudado, les he salvado, he hecho un bien a la ciudad, ¿ellos me van a entregar a Saúl? Y el Señor le dijo, sí, te van a entregar. Wow. Entonces David, como nos dice este pasaje, él decidió huir a otro lugar, en este caso al desierto de Zif, con sus hombres, que ahora sí se nos dice, versículos 13 y 14, que eran ya unos 600 hombres. Pero es interesante, hermanos y hermanas, cómo podemos observar en estos primeros versículos, cómo se enfatiza la importancia que David le daba a la oración antes de tomar una decisión. Hasta en dos ocasiones, él consulta por un lado al Señor en un asunto y luego nuevamente vuelve a consultarlo en otro asunto. Y el Señor le daba la misma respuesta. Por tanto, podemos ver a lo largo de este pasaje y a lo largo de la vida de David que él fue un hombre que mostró su dependencia de Dios. Es cierto que él no consultaba al Señor en todo lo que hacía, no lo hemos visto hasta ahora. Y hay momentos donde él toma decisiones que a lo mejor no es necesario hacerlo de esta manera, ¿verdad? Pero no cabe duda que a lo largo de nuestra vida se nos presentan, hermanos y hermanas, situaciones, decisiones que tenemos que tomar.
y cuánto bien haríamos a nuestra propia vida, a la vida de la familia, la vida de la iglesia, si antes de tomar esas decisiones consultáramos con el Señor. Porque en cierta forma cuando consultamos con el Señor lo que estamos diciendo es que dependemos de Él. Y tristemente, ¿cuántas veces tú y yo nos hemos metido en verdaderos problemas? Simplemente porque no nos paramos antes a orar, a pedir la dirección del Señor. David es un ejemplo para nosotros. Él confió en el Señor. Es lo que diría luego también el autor de Proverbios, capítulo 3. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, es decir, ten en cuenta al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En cierta forma es esto lo que hacía David en su vida. Ahora, también nos entristece ver cómo los habitantes de Keila, después de haber sido salvados por David, devolvieron mal por bien. ¿Por qué? No lo sabemos. El texto no lo dice. Quizás eran unos mal agradecidos, eran unas personas ingratas, los vecinos de Keila, o simplemente tuvieron miedo, temor de lo que pudiera ser el rey Saúl. Recordemos lo que vimos en el capítulo anterior, cuando David fue a la casa del Señor y el sacerdote le ofreció su ayuda dándole algo de comida, dándole la espada de Goliat, consultando al Señor, es decir, orando por David. Él no sabía por qué estaba David allí y sabemos las consecuencias. Lo que ocurrió cuando Saúl se entera de que David ha estado en la casa del Señor, el sacerdote no ha dicho absolutamente nada. Eso trajo como consecuencia la muerte de ese sacerdote y de los 85 más que había en aquel lugar. Y además, David permitió que se matase a todos los que vivían en la ciudad de Nob. Lo vimos en el capítulo anterior. ¿Cuánta gente murió por el simple hecho, esto lo ponemos entre comillas, de que David estuvo en un lugar y nadie informó a Saúl de esto? Quizás esta situación, esa historia fue lo que llevó a los de Keila a decir, nos vamos a lavar las manos, vamos a decirle a Saúl que David está aquí, no sea que luego se entere por otro lado y venga y nos mate a todos. ¿Sería eso lo que les llevó a traicionar a David? No lo sabemos, pero es triste el ver cómo, a pesar de que David se jugó la vida por ellos, mostró su bondad, su misericordia, esto no se tuvo en cuenta. ¿Y cuántas veces también sucede esto contigo, conmigo, verdad? Hacemos un bien a una persona, quizás a un vecino, a un familiar, nos volcamos por ellos, hacemos obras, no para ser salvos, sino obras que demuestran nuestra salvación, mostramos nuestro amor, nuestra misericordia. Lo normal, no lo hacemos para que nos devuelvan con la misma moneda, lo hacemos con amor, pero qué triste cuando hacemos actos de esta clase y luego resulta que esas personas nos traicionan. Nosotros le damos un bien y ellos nos devuelven con un mal. Triste, ¿verdad? El verse traicionado. Esto fue, en cierta forma, lo primero que quisiera señalar de David en sus experiencias de adversidades. Fue traicionado, pero en segundo lugar también se nos habla de que luego fue reconfortado, no solamente traicionado, sino también reconfortado, versículos 14 al 18. ¿Y cómo? Bueno, Dios utilizó a su gran amigo Jonatán. Saúl, como ya hemos dicho, perseguía a David todos los días, es decir, hacía horas extra, todas las que podía, para intentar pillar a David. Entonces David, estando en el desierto de Zif, ha salido de Keila, ahora está en el desierto, recibió la grata visita de su amigo Jonatán, versículo 14 al 18.
No sabemos, no tenemos ni idea cómo Jonatán se enteró del lugar donde estaba David. Me imagino que entre ellos tenían sus contactos, seguían con la línea abierta, se mandaban un WhatsApp, estoy por aquí, estoy por allá, y así se mantenían informados. Y lo cierto es que se encuentran. ¿Y cuál fue el propósito de ese encuentro? Bueno, nos dice el versículo 16, que Jonatán había ido para reconfortar en Dios a David. Otra versión diría, lo reanimó o lo animó en el nombre de Dios. Es decir, básicamente Jonatán había ido a buscar a David para ayudarle, para consolarle, para fortalecerle. Hermanos y hermanas, aunque cuando leemos la Biblia y estudiamos un personaje como el de la persona de David, vemos que era una persona que tenía una fe sólida. Era lo que hoy diríamos un creyente fuerte, pero eso no significaba que David no experimentara el cansancio, el desánimo, que algunas veces tuviera un corazón descorazonado. Es por eso que Dios le proveyó de un amigo, de una persona que pudiera reconfortarle en esos momentos difíciles. David no era un súper espiritual, ¿qué va? Era un hombre como tú y como yo. Exactamente. Era una persona como tú y como yo. Y hermanos y hermanas, de igual manera todos nosotros también necesitamos en momentos de nuestra vida la ayuda de un hermano, de una hermana en la fe, de un amigo, personas que nos animen cuando estamos decaídos, porque todos nosotros, aunque llevemos años en los caminos del Señor, aunque tengamos una fe sólida, robusta, todos nosotros podemos experimentar en determinados momentos de nuestra vida situaciones en las cuales nos caemos, nos debilitamos, pasamos por la adversidad. Nuestra fe, hermanos y hermanas, también se puede tambalear, puede sufrir fisuras. Algo que me asombra y que me gusta, ¿no?, cuando voy a la palabra de Dios y estudiamos la vida de esos grandes hombres y mujeres de Dios, como quizás, si vamos al Nuevo Testamento, no cabe duda que después de la persona de Jesús, ese hombre, esa persona que destaca en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. ¡Qué hombre! ¡Cuánto bien hizo! ¡Cuánta bendición ha traído a la vida de muchos cristianos a lo largo de la historia! Pero a veces cuando estudiamos estos personajes lo hacemos con una visión de que estas personas eran perfectas, personas que siempre estaban allá arriba en todos los sentidos, que nunca estaban desanimados, que nunca pasaban malos ratos. Y hermanos y hermanas, cuando uno estudia la vida de estas personas se da cuenta de que eso era mentira. ¿Qué va? Ellos también necesitaban de la ayuda de otros hermanos y hermanas. Por eso el apóstol Pablo se rodeó de personas, de hombres y mujeres que sirvieron de un gran consuelo para él, hombres como Timoteo, Tito, Epafrodito. ¿Cuántos momentos tuvo Pablo de estar desanimado? Por eso, cuando, por ejemplo, escribió su carta a los romanos, él decía: os ruego, hermanos, os ruego, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí. Necesito vuestras oraciones. Yo no puedo seguir adelante, no puedo seguir la vida cristiana si vosotros no me sostenéis en oración, porque yo soy exactamente igual que vosotros. Tengo los pies de barro. Y aunque todo lo que haya por arriba sea algo poderoso, algo fuerte, si se rompen esos pies, toda la persona cae. Os ruego que me ayudéis. David, por muy grande que él fuera, necesitaba la ayuda de otras personas y Dios proveyó, en este caso, de su gran amigo, Jonatán, que fue dice el texto, para reconfortarle en el Señor, porque cuando tú y yo ayudamos a otros, lo tenemos que hacer en el Señor. Qué hermoso, ¿verdad?
No solamente fue traicionado, en segundo lugar fue reconfortado, pero en tercer lugar vemos también eso, lo que solemos decir una de cal y una de arena, fue acorralado, versículos 19 al 29. Hubo momentos en la vida de David donde aparentemente no había nada que hacer, no había escapatoria. La red de espía que tenía Saúl, que hemos mencionado, estaba haciendo un buen trabajo y nuevamente informaron a Saúl del paradero de David, versículo 19 al 21, al 29. E incluso, como vemos ahí, versículo 19 en adelante, dice que le metieron prisa a Saúl. Saúl, date prisa antes de que se escape David, ve y cógelo. Por tanto, vemos que esas traiciones reiteradas que sufrió David, por un lado, primeramente de parte de los de Keila, ahora por parte de los habitantes de Zif, que revelan dónde estaba David. Es interesante que todos estos detalles que se nos da aquí en el relato nos muestra que una persona, como tú, como yo, podemos estar perfectamente dentro de la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere para nuestra vida y aún así pasar por situaciones de adversidad. El que tú y yo, hermanos y hermanas, estemos obedeciendo al Señor, el que vivamos en sus caminos, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que estemos haciendo las cosas bien, eso no significa que tú y yo no vamos a tener que enfrentarnos en un momento determinado a problemas, a situaciones difíciles. Saúl fue informado de dónde estaba David, pero como también hemos dicho ya, David también tenía sus espías que le avisaron de los planes de Saúl, lo que le permitió nuevamente huir, ahora del desierto de Zif al desierto de Maón, versículo 25. Pero aún así, en esa situación, si seguimos leyendo hasta el versículo 29, vemos que David fue acorralado por los hombres de Saúl y parecía que todo estaba perdido. Ahora sí que no te vas a escapar. Y cuando ya estaba Saúl a punto de caer encima de él, resulta que le llega la información de que los filisteos están atacando al país. Y Saúl tuvo que volverse. Estaba ya a punto de coger a David, ahora te voy a coger ahora. Pero el Señor en su providencia hizo que Saúl regresara nuevamente para ayudar al país. Tuvo que abandonar la persecución. Y según algunos comentaristas opinan que fue precisamente en este momento cuando David escribió el Salmo 54, que si vais al Salmo 54, a veces aparecen, los hebreos han puesto un título ahí que nos ayuda un poquito a situarnos en contexto, y en el capítulo 54, en el Salmo 54, se nos dice que esto es un masquil, probablemente un poema de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Es decir, es un salmo donde David manifiesta su gran confianza en el Señor y le pide al Señor que Él, el Señor, se encargue de sus enemigos. Es interesante observar cómo en todas y cada una de estas circunstancias adversas, aunque David no era consciente de la mano de Dios obrando en todas estas circunstancias, lo cierto es que eso era lo que le estaba ocurriendo. El Señor estaba preparando a David para que él fuera el rey de Israel. Y en esa preparación estaba incluido los tiempos de adversidad. Y hermanos y hermanas, lo mismo sucede contigo, conmigo. La madurez que puede ir adquiriendo el creyente a lo largo de los años, ¿verdad? La meta del cristiano mientras está en este mundo es cada vez parecernos más a Jesús. Esa es la meta que tú y yo hemos de alcanzar mientras estamos aquí. Tener que se vea cada vez más clara la imagen de Jesús en nuestra vida. Y para que eso suceda, el Señor permite que en nuestras vidas hayan adversidades. Por eso en ese texto tan conocido, usado y a veces mal usado, de Romanos 8:28, dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien.
Pero después de ese versículo 28 viene el versículo 29, donde se nos habla precisamente que el propósito de Dios en esas adversidades es ver la imagen de su Hijo en nosotros. Y esa imagen, hermanos y hermanas, no se podrá plasmar en nosotros simplemente por venir los domingos aquí a la iglesia, o escuchar algún buen sermón en internet, o leer un buen libro que me hable del crecimiento como creyente. Todas esas cosas están muy bien y tenemos que hacerlas, pero a veces lo que Dios permite en nuestra vida es que pasemos por el fuego de la prueba, porque Él quiere probarnos para que podamos saber qué clase de fe tenemos nosotros. Evidentemente, cuando alguien está pasando por el fuego, eso nadie lo quiere. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere padecer. Señor, ¿no hay otra forma de aprender? Pero Dios en su soberanía permite, como está haciendo en la vida de David, lo está preparando para que sea nada más y nada menos que el rey de Israel. Pero él tiene que aprender ahora en su juventud, porque recordemos, como lo vamos a ver más adelante, que cuando David sube al trono tenía la edad de 30 años. Era un hombre joven todavía, pero para llegar ahí, a ser rey a los 30 años, hay un periodo probablemente ahí entre la adolescencia a esa edad, los 30 años, donde David tiene que pasar una serie de circunstancias tremendas. Momentos en que nos vemos acorralados, donde no hay escapatoria, pero el Señor luego da una salida, porque Él no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con esa prueba, ¿el qué? La salida, para que podamos soportar. Saúl va a meterle mano a David y de repente, Saúl, tienes que volver al país porque los filisteos están atacando. Y él tiene que regresar, traicionado, confortado, acorralado, como estamos viendo ahora. Y luego llegamos ya al capítulo 24, donde también él experimenta la tentación. David es tentado a hacer lo que a todos nos apetecería hacer cuando alguien nos hace daño. Lo hemos visto ahora hace momento en el vídeo, Adobo, ¿cómo se llama? Ayuba, que él dice, tenía unas ganas en mí, parafraseo lo que él dijo, ¿verdad? Tenía una gana de vengarme, dijo él, vengarme, y en cierta forma matar a aquel que había traicionado a mi padre. Eso es lo que había en mí y es lo que hay en todos nosotros. Cuando alguien nos hace daño, a nosotros o tocan a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, enseguida saltamos. No te atreves. Los creyentes. Ahora en este caso, capítulo 24, Saúl supo del último escondite de David y enseguida fue en su búsqueda y captura. Y mientras lo perseguía, en aquella zona, ya lo hemos dicho, había muchas cuevas. Y las cuevas no eran de estas cuevas de entrar y lo ves todo, no, eran cuevas muy profundas. Allí podían meter animales durante la noche para protegerlos del frío, del calor, de la lluvia, y también podían esconderse un buen grupo de personas sin ser vistos. Y resulta que, nos dice este versículo del 1 al 15, que Saúl está persiguiendo a David, y un día resulta que entra Saúl en una cueva para cubrirse los pies. Bueno, esto es una expresión que depende de la traducción que uno coja, puede significar que entró en la cueva para hacer sus necesidades fisiológicas o simplemente que fue a descansar. Bueno, eso es lo de menos. Si estaba durmiendo, descansando o fue a hacer sus necesidades. Lo cierto es que él entra en la cueva, sus hombres, sus guardaespaldas quedan afuera, y mientras él está en esa cueva, no sabe que en la providencia de Dios, en esa cueva, allí escondiditos, estaban David. Probablemente no estaban los 600 hombres, pero sí un buen grupo de sus soldados, los cuales, allí agachaditos, que no se les viera, con los ojos cerraditos, porque el blanco de los ojos en la noche se puede ver. Entonces ahí con los ojos cerraditos, un poquito sin respirar, viendo a Saúl ahí, sus hombres le dicen,
mira, ahí lo tienes en bandeja, mátalo, el Señor hasta los soldados dicen, el Señor te lo ha dado, aprovecha tu oportunidad, ese es el que te está persiguiendo desde hace mucho tiempo, mátalo. Y David dijo, no, yo no voy a hacer eso, no voy a extender mi mano contra Saúl. ¿Por qué? Versículo 6, versículo 8, versículo 10, David dice, este personaje es mi Señor con minúscula, mi Señor es el ungido de Jehová, ojo, el ungido de Jehová, y es mi rey. Es decir, con estas palabras David puso freno a las intenciones de sus soldados de dar muerte a David. En cierta forma lo que está haciendo David es lo que el apóstol Pablo diría en su carta a los romanos. ¿Y qué decía Pablo en los Romanos capítulo 12? Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Es verdad que Saúl lleva tiempo haciéndome daño, me quiere quitar la vida, pero yo no voy a ponerle la mano encima. ¿Por qué? Porque es mi Señor, Él es mi rey y Él es el ungido de Jehová, y pobre del que ponga sus manos encima. Ni lo voy a hacer yo, y que no se le ocurra a ninguno de ustedes, ahí quietito, que ninguno se levante, a ver si nos van a pillar. David tuvo varias oportunidades, vamos a ver a lo largo de este libro, oportunidades de quitarle la vida a Saúl, pero siempre actuó con misericordia, con bondad, con un espíritu perdonador. Yo me pregunto cómo habríamos actuado nosotros si nos hubiésemos visto en la misma situación. Probablemente no lo hubiéramos pensado dos veces. A este lo cojo ahora, le paso el cuchillo por la garganta y San Pascua. Aquí no se ha enterado nadie, nos escapamos en cualquier momento y ya está. Pero David no hizo esto. Saúl no se había comportado bien, cierto, pero David tenía claro que él no iba a actuar de la misma manera. Él no iba a devolver mal por mal. ¿Y cuántas veces, hermanos y hermanas, tú y yo hemos hecho lo contrario? Mejor dicho, hemos hecho esto, ¿verdad? Alguien me ha hecho algo y el que me las hace, me las paga. Saúl no era un buen líder, no fue un buen rey, pero seguía siendo el rey. Era el ungido de Jehová, y a pesar de su comportamiento, David no atentó nunca contra él. Y hermanos y hermanas, esto también tenemos que aplicarlo a nuestra vida como iglesia. Incluso quizás pensando en nuestros líderes, los pastores, ancianos, líderes de la iglesia, ¿verdad? Evidentemente ninguno de ellos, como hemos estado diciendo últimamente por diferentes razones, no son perfectos. Los pastores, los líderes también se equivocan, meten la pata y algunos hasta caen en pecado. Y evidentemente tienen que ser disciplinados. Pero aún así el Señor nos pide a todos que debemos reconocer a los que trabajan entre nosotros. Primera de Corintios. Que debemos estimarles, amarles, debemos obedecerles, debemos honrarles, debemos orar por ellos. Todo esto está en la Escritura, en las cartas del apóstol Pablo. Es la responsabilidad de la iglesia, a pesar de que evidentemente, claro que se equivocan, claro, y que tienen sus defectos. David no atentó contra la vida de Saúl, aunque lo que sí hizo fue aprovechar la oportunidad para acercarse despacito y cortarle un trocito del manto que llevaba el rey consigo. Versículo 4, aunque luego nos dice versículo siguiente que luego esto le turbó. Muchas versiones dice, le remordió la conciencia por haber hecho aquello, es decir, por haber cortado un trocito del manto de Saúl. Su conciencia, por así decirlo, le tiró de las orejas. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sintió remordimiento de conciencia David? Solo le cortó un pedacito de su manto. No fue algo importante, significante. Probablemente nadie se daría cuenta. Quizás cuando llegara a su casa su mujer le dijo, ¿dónde has estado?
¿Dónde has estado que te has roto esto? Pero no, da igual. ¿A quién le importaba aquella pequeña travesura de David? Lo cierto es que él podía perfectamente haber sido tentado a pensar de esta manera. Fue una cosa insignificante, pero no. Su conciencia le dijo que aquello estaba mal, aunque fuera algo aparentemente insignificante. Y hermanos y hermanas, ¿cuántas veces tú y yo como creyentes justificamos, toleramos ciertos aspectos, o mejor dicho, ciertos pecados en nuestra vida con este argumento? Es poca cosa. ¿A quién le importa? ¿Quién se va a dar cuenta que yo en mi lugar de trabajo saque unas fotocopias sin haber pedido permiso? Son 2 o 3 fotocopias, tampoco la empresa se va a arruinar. ¿A quién le importa que ahora cuando tenga que hacer la declaración de la renta, que estamos en esta época, yo esconda ciertas facturas para que no se contabilicen? Total, una cosa insignificante que no tiene mucha importancia. Tristemente, a veces tú y yo actuamos de esta manera. Tampoco pasa nada si soy un poco grosero con un hermano o una hermana, le contesto mal. Tampoco pasa nada. Es poca cosa, ¿verdad? O que le hable mal a mi esposa. No hay que darle importancia, decimos, no hay que darle importancia a las cosas pequeñas. Y poco a poco vamos justificando, tolerando ciertos pecados, actitudes, comportamientos en nuestra vida que en el fondo nosotros sabemos que está mal. De hecho, cuando lo hacemos, ya nuestra conciencia nos dice: "Shh, estás pasado, eso está mal". Pero luego intentamos acallar nuestra conciencia. Ayer estuvimos en Ciudad Real, en la conferencia de Editorial Peregrino, un buen tiempo, y compramos un libro que se titula Pecados respetables. Qué bonito, ¿verdad? Pecados respetables. Es decir, el autor habla de ciertos pecados que en nuestra vida toleramos porque los consideramos insignificantes, de poca cosa. La ira, el enojo, el orgullo, por ejemplo, la ingratitud, los pecados de la lengua. Son pecados que podemos pasar por alto. Aunque en el fondo nuestra conciencia muchas veces nos dice: "Shh, oye, que lo que has hecho está mal". En cierta forma fue lo que le pasó a David. ¿Qué importancia tenía cortarle un pedacito del manto de Saúl? Él tendría más en su armario. Pero no. Cuando lo hizo, se sintió mal. Su conciencia le remordió. ¿Por qué? Porque él sabía que esa persona era, como hemos dicho, su Señor, el ungido de Jehová, mi rey. Y por tanto, lo que hizo estaba mal. Y qué importante, hermanos y hermanas, es prestar atención a nuestra conciencia cuando ésta nos avisa de que hemos hecho algo malo. Y darle importancia, atenderla en ese instante, no dejarlo, bueno, quizás más tarde sé que el Señor me está diciendo que lo que he hecho está mal, pero bueno, ya arreglaré las cosas más adelante, porque si hacemos esto, al final lo olvidamos. Lo cierto es que cuando Saúl sale de la cueva para continuar su persecución, también David luego sale un poquito más tarde con sus hombres y a una distancia probablemente considerable se dirigió a Saúl llamándole, como hemos dicho, versículo 8, Señor y Rey. Y David le informó que Dios le había puesto ese momento, ese día, su vida en sus manos. Tu vida, Saúl, la he tenido en bandeja. Hasta mis hombres me han dicho: mátale. Pero yo no he hecho eso, Saúl no lo he hecho. Versículo 10 en adelante, no lo hizo. Y le dio pruebas de esto, enseñándole el trozo del manto que le había cortado. David podía haberse tomado la justicia por su mano, pero no lo hizo. Antes prefirió refugiarse en la justicia de Dios. Versículo 2 y versículo 15. Lo que nos está recordando el texto, hermanos y hermanas, es que no debemos tomarnos la justicia por nuestra mano. Debemos de tratar a los demás como nos gustarían que nos tratasen a nosotros, que fue lo que dijo el Señor Jesús allí, por ejemplo, en Lucas capítulo 6. Lo normal es que cuando alguien nos hace daño,
pues que le devolvamos con la misma moneda. En cuanto tenemos la oportunidad, me la va a pagar. Cuando yo era un adolescente, recuerdo, estaba con un grupito de jóvenes, chicos y chicas, y íbamos a prepararnos para ir a la boda de un joven de la iglesia o de una joven, no recuerdo ahora mismo. Y de repente alguien dijo a otra: oye, ¿tú vas a ir a la boda? Y esa persona dijo: no, no voy a ir. ¿Por qué? Porque ella no fue a mi boda, yo tampoco voy a la suya. ¡Ay, qué bonito!, ¿verdad? Que en el contexto eclesial, ella no fue a mi boda, yo tampoco voy a la suya. Y así somos. Tú me las haces, tú me las pagas. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Decía el apóstol Pablo también a los romanos: no os toméis la justicia por vuestra mano, queridos míos. Dejad que sea Dios quien castigue, según dice la Escritura. A mí me corresponde castigar, mía es la venganza. Yo daré a cada cual su merecido, dice el Señor. Por tanto, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero esto tenemos que confesar que es muy, muy difícil, muy difícil. Pero es lo que Dios quiere en tu vida y en mi vida. Eso es lo que quiere que tú y yo hagamos, que estemos dispuestos a perdonar, porque eso fue lo que hizo David. Y eso le trajo al final, después de haber sido traicionado, reconfortado, acorralado, tentado a hacer el mal. Por último, versículo 16 al 22, vemos que él fue rehabilitado, al menos durante un tiempo. El comportamiento ejemplar de David, su amor perdonador, hace que a Saúl se le rompa el corazón, queda tocado y rompe a llorar, versículo 16. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿verdad? Saúl reconoce que David ha mostrado hacia él una clase de amor que es único, versículo 17. Versículo 17 al 19, dijo Saúl a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Hoy me has mostrado tu bondad, pues Jehová me ha entregado en tus manos y no me has dado muerte. Porque ¿quién encuentra a su enemigo y lo deja ir sano y salvo? Jehová te pague con bien lo que en este día has hecho conmigo. David, no cabe duda que mostró tener un corazón perdonador. Porque en cierta forma, hermanos y hermanas, David es un personaje bíblico que está apuntando, que está señalando al conocido como Hijo de David, al Señor Jesús. En Él, en Jesús, vemos ejemplificado este ejemplo de amor. David, a pesar de lo que hizo, él era imperfecto, él era un pecador. Pero como nos diría el apóstol Pablo en su carta también a los romanos: porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Saúl aparentemente dio evidencias de arrepentimiento. Yo creo que estaba siendo sincero con lo que vemos aquí, aunque tristemente eso le duró poco, porque más adelante veremos cómo siguió intentando matar a David. El amor de Jesús para con nosotros no lo podemos entender. Porque Él sabía que tú y yo, a pesar de haber experimentado su perdón, su amor, íbamos a seguir pecando contra Él. Por eso dice aquí el apóstol Pablo: mira, Dios ha demostrado su amor para con nosotros en que, aún siendo pecadores, y lo vamos a seguir siendo mientras estemos en este lado de la eternidad, vamos a seguir siendo pecadores, aunque redimidos. Pero vamos a seguir fallándole al Señor una y otra vez, cada día. Pero Él, en su infinito amor, sigue dispuesto a perdonarnos si confesamos nuestros pecados, porque hay que confesarlos.
Y cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Nos acercamos, hermanos y hermanas, a esta mesa para participar de los símbolos del Señor. Una mesa que precisamente nos señala, nos recuerda, trae a nuestra memoria lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por ti y por mí, a perdonarnos todos nuestros pecados. Y hermanos y hermanas, créanme, lo que tú y yo hemos hecho a lo largo de nuestra vida realmente es algo terrible, grave, tan grave que el Hijo de Dios tuvo que venir a este mundo a morir por ti, aunque solo hubieses cometido un solo pecado, Jesús hubiese venido por ti y por mí. Y si supiéramos, hermanos y hermanas, lo que significa esto, entonces seríamos incapaces de devolver mal por mal cuando alguien nos ha hecho un daño. Estaríamos dispuestos a perdonar a cualquier persona. Da igual lo que me ha hecho fulanito o menganito. Sí, quizás no fue a mi boda, pero yo aquello se lo perdono. Sus razones tendrá. Yo, si me invita, voy a su boda. Le perdono, le acepto. Pero qué triste que a veces, a pesar de que sabemos lo que Jesús hizo por nosotros, lo que nos ha perdonado, o a lo mejor no lo sabemos, y porque no lo sabemos, no sabemos la profundidad de lo que Él ha hecho, quizás por eso no perdonamos a otros. Vamos a acercarnos a esta mesa, hermanos y hermanas, pidiéndole perdón al Señor si en este momento hay algo en nuestra vida que nos está separando de Él. Pero si además hay algo que también tenemos guardado hacia un hermano o una hermana que quizás está aquí presente, o a lo mejor no está, o es un vecino, o un compañero de trabajo, o es mi jefe, sea quien sea, si tú o yo tenemos algo que aún no hemos sacado a la luz, no hemos confesado, no hemos pedido perdón a alguien que nos haya hecho daño, pues que en esta mañana nos comprometamos delante del Señor a hacerlo hoy, cuanto antes. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, soluciona el problema cuanto antes, cuanto antes. Es verdad que a lo mejor no vamos a encontrar respuesta en otras personas, por eso decía Pablo en este contexto, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué? Dice, en cuanto dependa de vosotros, porque a veces no depende de ti solamente, sino de la otra persona que quiera recibirte, que quiera escucharte, que quiera sentarte contigo. Pero ese es nuestro deber, eso es lo que Dios quiere que hagamos tú y yo, que demos el primer paso. Si un hermano peca contra ti, ve. No esperes que venga el hermano a ti, no. Ve tú y reconcíliate con tu hermano, con tu hermana. Da tú el primer paso. No, pero fue él, fue ella quien me hizo daño. Da igual. Si tú sabes que hay un problema, ve y reconcíliate con tu hermano. Saquemos cualquier cosa que haya en nuestra vida que nos está separando de Dios, esos pecados respetables. Sí, simplemente cortar un trozo de tela, pero David sintió remordimiento, sabía que había hecho mal. Y tú y yo sabemos que aunque nuestro pecado sea algo insignificante, es un pecado. Y ya nos separa de Dios. Nos separa de Dios, hermanos y hermanas. Da igual lo que hayamos hecho, eso nos separa de Dios y necesitamos reconciliarnos con Él, volver a su redil. Participemos, por tanto, de esta mesa, siendo conscientes de todas estas cosas, que nos ayude a tomar, a participar dignamente, como nos pide su palabra. Vamos a orar, vamos a guardar silencio y cada uno en su corazón ore al Señor, oremos al Señor y preparémonos. Después de haber escuchado su palabra, preparémonos para recordar su gran amor por nosotros.